El tema de movimiento oscilatorio con este ejemplo de un resorte que está oscilando a través de este punto de equilibrio. Y a propósito le puse la gravedad de 0 metros sobre segundo al cuadrado para evitar que nuestro punto de equilibrio no vaya a cambiar. Es decir, si yo tengo un resorte fijo y le pongo una masa antes de hacerlo oscilar, el punto de equilibrio, es decir, en donde va a estar en reposo, pues va a moverse hacia abajo debido a la fuerza de la gravedad. Entonces hay una fuerza extra. En este caso, al no haber gravedad, pues entonces la masa oscila a través del punto de equilibrio natural del resorte. Eso significará que si yo pongo el resorte de forma horizontal y empiezo a oscilar hacia la derecha e izquierda, pues voy a tener más o menos el mismo efecto. Entonces, importante es también la velocidad y la aceleración, velocidad en vector verde y la aceleración en vector amarillo, y nos podemos dar cuenta visualmente que la aceleración siempre se dirige hacia el punto de equilibrio, excepto obviamente cuando está justo en el punto de equilibrio, entonces la aceleración tiene un valor cero, al menos en términos de su magnitud. Y bueno, eso lo que significa, como la fuerza es proporcional a la aceleración, es que hay una fuerza la cual está tratando de mantener el bloque justamente en el centro de su equilibrio. Las energías, por otro lado, oscilan entre sí de tal forma que se mantienen constantes entre sí. Esta es la energía total, mientras la energía potencial elástica sube y baja, también la energía cinética, es decir, tenemos cambios en la velocidad y cambios en la energía potencial elástica del resorte. Obviamente no hay energía potencial gravitacional, desde luego, porque esta energía pues dependerá del valor de la aceleración de la gravedad. Si aumentamos la constante del resorte, ¿qué es lo que sucederá? La oscilación se vuelve más rápida. Sin embargo, seguimos teniendo los mismos valores de energía. Si aumentamos la masa, lo único que estamos haciendo es cambiar también la velocidad con la que este sistema va a estar oscilando. Entonces, la velocidad de oscilación dependerá de la masa, de la constante del resorte, y por otro lado, también dependerá de qué tanto lo estiramos al principio. Entonces, ¿qué tanto lo estiramos? Vamos a llamarlo amplitud, de algún modo, es desde dónde hasta dónde el resorte va a estar oscilando. La masa y la constante del resorte nos van a dictar qué tan rápido este se va a mover. Y, por supuesto, el desplazamiento, que aquí no está descrito totalmente, pero pues este desplazamiento también va a depender, por supuesto, de la posición en la que yo lo hice oscilar. Entonces, de algún modo u otro, la aceleración dependerá del desplazamiento, la velocidad por supuesto también, aunque pareciera que la velocidad tiene un comportamiento un poco más errático. Algo importante que hay que notar es que tiene su punto máximo justamente cuando pasa por el punto de equilibrio. Aquí tal vez no sea tan evidente, vamos a ver, ahí tiene su valor máximo y decrementa hasta llegar al punto de la amplitud máxima y luego pasa por el punto de equilibrio, tiene su valor máximo, valor mínimo, máximo, mínimo, máximo y mínimo. A diferencia de la aceleración, cuando está en los puntos de máxima amplitud, la aceleración es máxima, en el punto de equilibrio es 0 y regresa al ciclo. Entonces me refiero a meramente magnitudes, ¿no? Porque por supuesto que mientras yo estoy en una posición abajo, pues la aceleración va hacia arriba, significaría que es positiva si tenemos nuestra convención de siempre, y cuando está arriba, el desplazamiento positivo, la aceleración es negativa, es decir, se dirige hacia abajo. Tal vez sea más fácil si lo vemos a través de las expresiones matemáticas. Déjenme bajo aquí un poco y vamos a expresarlo de la siguiente manera. Bueno, sabemos que las masas se definen por medio de la ley de Hooke. Ley de Hooke. Como anécdota extraña, este tipo Hooke en realidad era
enemigo personal de Isaac Newton, y él desarrolló esto, que también es muy importante. Entonces se le da importancia a ambos personajes sin importar cuáles fueron sus problemas en el pasado. Entonces Fs es la fuerza del resorte, es decir, es esa fuerza que yo les decía que trata de ir hacia la posición de equilibrio. Fs es igual a menos K, que es la constante del resorte, por la posición. ¿Qué nos dice esto? Que si yo tengo una posición positiva, por ejemplo hacia la derecha, la fuerza va a ir en sentido contrario. Esto es lo que llamamos en física como una fuerza restauradora. Y pues siempre se dirige hacia la posición de equilibrio. Esto quiere decir que si la posición de equilibrio x igual a 0 se encuentra justamente el bloque en, pues la fuerza restauradora también va a ser 0. Es de algún modo proporcional a la posición. Si aquí yo tengo un 0, pues obviamente esto va a ser igual con 0. Entonces, esta posición de equilibrio es importante porque nos va a dictar qué tanta fuerza voy a tener de acuerdo al desplazamiento que yo esté aplicando. Entonces vamos a aplicar la segunda ley de Newton en este caso para poder expresar mejor nuestras fuerzas. Sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración, entonces la suma de fuerzas, sumatoria de fuerzas, puede estar hablando en X o en Y, como en el caso del ejemplo que les mostré, pero pues simplemente lo voy a expresar como la sumatoria de fuerzas en X, imaginando que nuestro resorte se encuentra en sentido horizontal. De cualquier forma es igual. Entonces, si aquí yo tengo mi posición de equilibrio x igual a 0, pues el bloque se puede desplazar en términos de x hacia la izquierda o hacia la derecha. Si yo tengo esto, entonces la fuerza es igual a masa por la aceleración en x o en y. Y esto, por supuesto, al aplicarlo a la ley de Hooke, pues voy a tener menos k por x, que es igual a masa por la aceleración en x. Ok, entonces la aceleración del bloque, de algún modo, yo la puedo expresar como la segunda derivada de la posición respecto al tiempo, o bien, déjenme reescribir esto, de tal forma que yo tengo que la aceleración en x, o la aceleración del bloque en general, pues es igual a menos k sobre m, es decir, aquí simplemente despejé la aceleración, menos k sobre m por x. Entonces ya habíamos dicho que la velocidad con la que este sistema oscila dependerá de la posición, perdón, de la constante del resorte. Desde luego también dependerá de la masa. Entonces aquí lo que nos está diciendo es, de algún modo, aquí ya tengo expresado un valor, el cual pues me va a permitir definir cuáles son estas variables. Regresamos un poco al ejemplo. ¿Qué pasa si yo reduzco la masa? Si yo reduzco la masa, pues al parecer tengo una velocidad de oscilación un poco mayor. Vamos a hacerlo en tiempos normales. Si yo aumento la masa, la oscilación disminuye en su velocidad o en su frecuencia. Si yo aumento la constante del resorte, pues también aumenta el valor de esta oscilación. Entonces es directamente proporcional a la constante del resorte e inversamente proporcional a la masa, que es justamente el valor que tenemos aquí. ¿Qué quiere decir? Que este cociente K sobre M, de algún modo, es lo que nos está dictando la velocidad de oscilación, o como se le conoce aquí, pues es la frecuencia angular.
Y me dirán, bueno, entonces, ¿por qué angular si no tengo un movimiento rotacional? Precisamente porque los movimientos de rotación también tienen una cierta frecuencia. Y en este caso, pues simplemente lo estamos viendo en una dimensión, no en dos, como en el caso del movimiento circular. Y pues tenemos esta expresión. Vamos a continuar planteando esta ecuación, la cual es bastante interesante, porque si yo la reescribo de la siguiente manera, y digo que la aceleración como la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, si yo la planteo de esa forma, pues esto es igual a menos k sobre m por x. Si yo quiero resolver esto, pues en realidad es una ecuación diferencial. Si lo categorizamos así, es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Toda esta categorización pues se vuelve importante en el curso de ecuaciones diferenciales. Por ahora simplemente lo que queremos hacer es resolver esto para poder definir cuál es la posición. En realidad aquí no nos dice mucho, es decir, estamos diciendo que la posición del bloque va a ser igual a la segunda derivada de su posición, o bien la aceleración es igual a de algún modo a su posición. Eso ya lo sabemos, ¿no? Pero queremos tenerlo en términos matemáticos un poco menos abstractos. Es decir, aquí lo que podemos hacer para resolverlo es ver justamente este signo menos y justamente esta x. Es decir, si nos preguntamos qué ecuación o qué función que podemos definir a través de x derivada dos veces me entrega exactamente la misma función. ¿Qué función, si yo la derivo dos veces, me va a entregar la misma con un signo menos? Bueno, si nos preguntamos eso, hay tres diferentes formas de obtener la misma función derivada dos veces. Si yo derivo dos veces la función e a la t, con respecto al tiempo, si yo la derivo una vez, pues voy a tener e a la t. Si yo derivo dos veces, es decir, la segunda derivada de e a la t, también voy a obtener e a la t. Entonces, la función exponencial es una forma en la que yo puedo derivar dos veces y obtener el mismo valor de función. A esto me refiero, es decir, si lo tenemos en un paréntesis, esto que sería mi x obtendría el mismo valor. Sin embargo, no nos está entregando el signo menos, entonces queda descartada desde el principio por esa simple razón. Otra función que nos entrega el mismo valor al derivarla dos veces es la función seno, es decir, la derivada de seno de t con respecto de t, obviamente. Si yo la derivo una vez, pues voy a obtener la función coseno. Y si yo la derivo de nuevo, es decir, si yo derivo coseno, pues voy a obtener la derivada de coseno con respecto de t. Es decir, esta ya es la segunda derivada de seno, porque ya la derivamos una vez. Y voy a obtener el valor de menos seno. Entonces, esta función sí cumple que me entrega la misma función con el signo cambiado, como esperábamos. ¿Qué otra función? Obviamente la función coseno, si yo la derivo una vez, es decir, la derivada con respecto de t de la función coseno, la derivo una vez, pues esta me va a entregar menos seno. Y si yo derivo la función menos seno,
pues me va a entregar justamente la función menos coseno, porque para derivar seno pues no nos cambia el signo y obtenemos justamente menos coseno de la función t. Y también funciona porque tenemos la misma función coseno que teníamos originalmente con el signo cambiado. Entonces aquí podemos empezar a indagar sobre cuál funciona mejor, pero en realidad son las mismas, porque de algún modo u otro obtenemos una respecto a la otra y viceversa. Entonces vamos a plantear la convención que se le da a esto naturalmente, es decir, la solución completa. Esta solución completa pues tiene que ver con qué tan rápido sea la oscilación y qué tanto estiramos nuestro resorte inicialmente, como ya lo habíamos visto en el ejemplo. Entonces esto toma en consideración valores iniciales, los cuales no vamos a ver justamente porque si no nos tardaríamos mucho, y la solución completa la vamos a ver de la siguiente forma. La posición, es decir, este valor o esta función de posición, que obviamente depende del tiempo, en qué momento estés, pues va a ser igual a la amplitud, que es el valor de qué tanto yo estiré el resorte, por la función coseno de mis valores de frecuencia angular, como ya lo conocimos, k sobre m, por el tiempo, más un valor que le vamos a llamar fase inicial. Entonces, ¿por qué ponemos k sobre m? Justamente como aquí no solo necesitamos que nos entregue la misma función con su signo negativo, sino que también nos entregue este valor de k sobre m, por eso lo multiplicamos por el valor del tiempo. Al momento de realizar estas derivadas, pues si tenemos valores aquí adentro como argumentos de mis funciones trigonométricas, pues también voy a tener que derivar lo que tenga yo adentro como regla de la cadena. Entonces al momento de derivar yo coseno, si yo lo quiero expresar de esa forma, si yo quiero derivar una vez la derivada de x de t, pues va a ser igual a justamente lo que la derivada de adentro, aquí lo voy a expresar. Entonces esto es una constante, esto se me hace 0, y la derivada de k sobre m por t, respecto de t obviamente, pues me va a entregar k sobre m, t se me va porque está elevado a la 1, por la amplitud por el seno de k sobre m, por el tiempo, más la fase. Es lo que me dictaría mi derivada, y obviamente como coseno su derivada es menos seno, entonces le pongo el signo menos. Y entonces si volvemos un poco al tema de la cinemática, la derivada de la posición respecto al tiempo, esto lo que nos va a estar diciendo es la velocidad para todo tiempo. Entonces de algún modo u otro tenemos una dependencia totalmente oscilatoria en la velocidad también, y eso es obvio, lo vimos en el ejemplo. Conforme nosotros nos vamos moviendo a través de la posición de equilibrio, pues la velocidad también va variando sus valores, es decir, también tiene un comportamiento oscilatorio. Si yo derivo de nuevo, es decir, tengo la segunda derivada de la posición, que es la aceleración respecto al tiempo, es decir, yo estoy derivando ahora esta función, pues me quedo con el signo menos, porque la derivada de seno es coseno positivo, pero pues ya tengo el signo menos aquí expresado. Y si voy a derivar de nuevo lo de adentro, pues significa que voy a multiplicar por k sobre m otra vez. Si yo multiplico eso otra vez, pues tengo k sobre m y cada valor al cuadrado por la aceleración por coseno de el valor que tengo adentro, k sobre m por t,
más phi. Ok, entonces en ese caso yo al derivar dos veces la función x obtengo el signo negativo, obtengo k sobre m, solamente que aquí los obtuve al cuadrado, ahorita lo arreglamos, y el valor de la misma función. Esta es la función original, signo menos y un valor extra. Entonces para arreglar esto, pues simplemente vamos a hacer un truquito matemático, vamos a definir esta velocidad o frecuencia angular que llamaremos omega. Omega va a ser igual a la raíz cuadrada de k sobre m. ¿Por qué lo hacemos? Porque aquí se encuentra el cuadrado y entonces podríamos decir, bueno, entonces esto es omega cuadrada, ya que es la raíz cuadrada, y en este caso aquí podríamos poner, en este caso es omega cuadrada y en este caso simplemente tendríamos omega, ya que si lo tenemos al cuadrado, pues tenemos k sobre m. Entonces esta frecuencia angular nos indica qué tan rápido se presentan las oscilaciones, como ya lo habíamos visto, y es directamente proporcional a la constante del resorte e inversamente proporcional a la masa del bloque. Entonces, por completitud, aquí esto es lo que llamamos como amplitud de oscilación. Amplitud. Es decir, qué tanto estiré el resorte inicialmente. Esto es lo que vamos a definir casi como frecuencia angular, aunque ya la redefinimos. Frecuencia angular lleva la raíz cuadrada y en este caso pues lo vamos a llamar así. Y este valor, phi, es la fase. ¿A qué llamamos fase? La fase es en realidad el punto en el cual nosotros empezamos a contar. Déjenme lo hago un poco más evidente. Y se hace más evidente, desde luego, si tenemos la gráfica de posición contratiempo de nuestra función completa que nos describe el movimiento. Recordemos que las funciones seno y coseno son oscilatorias, es decir, por sí mismas ya describen una onda, de tal forma que, déjenme dibujo un sistema de coordenadas. Sistema de coordenadas, el cual voy a escribir aquí. Mi tiempo es justamente el eje horizontal y la posición ahora va a ser mi eje vertical. Bien, entonces si yo estiro el resorte a través de una posición positiva, es decir, lo estiro hacia la derecha o lo estiro hacia arriba, pues entonces el resorte empezará a oscilar, su posición irá cambiando más o menos de esta forma, y eso es más que evidente si recordamos cómo es que funciona. Y la fase lo que nos va a decir es, bueno, yo empecé a contar justo en el punto de amplitud máxima o justamente cuando pasó por el punto de equilibrio. La fase lo que nos va a estar haciendo es recorrer hacia la derecha o hacia la izquierda los valores del tiempo con respecto a la posición. Es decir, si nosotros empezamos en el punto de posición inicial o en el punto de tiempo 0, pues esta fase va a ser 0. Si yo empiezo a contar después, pues esto nos va a ir cambiando la descripción de la gráfica. Y es que vean, si naturalmente yo empiezo a contar desde el punto inicial, y si yo aquí no tuviera la función coseno sino seno, pues esto lo que iría cambiando es el punto en el cual esta onda empezó. Es decir, de hecho aquí dibujé la función seno, que es la que empieza en el punto máximo, con una pequeña fase. Pero si yo empiezo justamente en la función seno, exactamente la función seno, sí, pues esto va a empezar en el punto máximo y empiezan las oscilaciones. Si yo en cambio hubiera utilizado la función seno, pues esta empieza en 0, empieza a aumentar su valor y empieza a oscilar así, naturalmente. Entonces, puntos importantes, pues sí, aquí tengo ya mi amplitud.
La fase pues es donde yo estoy empezando a contar. Desde luego hay un periodo. El periodo es lo que vamos a llamar de cresta a cresta de esta oscilación, periodo T, al igual que en el movimiento circular. Y desde luego pues la frecuencia de oscilación pues va a estar dada por este periodo. Desde luego si yo aumento la frecuencia de oscilación, pues tendría una oscilación más frecuente, es decir, tendría oscilaciones mayor cantidad de oscilaciones por periodo. Es decir, si yo tengo aquí, por ejemplo, una oscilación completa, pues sería desde el punto inicial hasta que llega al mismo punto. Aquí tengo 2pi oscilaciones. Si yo tengo una frecuencia de oscilación más grande, pues estas oscilaciones serían mucho más frecuentes. Obviamente tendría más oscilaciones por menos periodo de tiempo. Entonces, así es como funcionaría, nada más para completar nuestras ecuaciones. Por supuesto, la frecuencia, como la conocemos, pues es igual a 1 sobre t, 1 sobre el periodo. El periodo pues es el número de oscilaciones que produce por cada segundo, y esto es igual a la frecuencia angular sobre 2pi. Es decir, que tantas oscilaciones realizan un ciclo completo. La frecuencia angular entonces es igual, también redefinida como 2pi por la frecuencia, y esto a su vez es como la frecuencia es igual a 1 sobre t, es igual a 2pi sobre el periodo. No hay que confundir el periodo t, que lo escribo como t mayúscula, con el tiempo en el cual nosotros estamos midiendo. Es decir, si yo quiero definir el tiempo, pues está dado en segundos, como naturalmente lo dicta el sistema internacional de unidades, y el periodo pues simplemente es qué tantas oscilaciones realiza por un segundo, mientras la frecuencia es el sentido inverso. Ok, entonces podríamos redefinir esto en términos de omega, que es igual a raíz cuadrada de k sobre m, de tal forma que si nosotros lo pensamos así, la frecuencia, pues por supuesto, dijimos, la frecuencia angular tal cual es dependiente directamente de la constante del resorte. Si tenemos un resorte más rígido, tendremos una frecuencia mayor. Si tenemos una masa más grande, tendremos una frecuencia menor, y viceversa para el periodo. Es decir, si yo reexpreso más bien esto en términos de t pues va a ser igual a 2pi sobre omega, 2pi sobre omega, entonces tendría los valores contrarios. Tarda más tiempo en hacer una oscilación si yo, por ejemplo, tengo una constante del resorte más grande, y viceversa, a que si yo pongo una masa más grande. Entonces, son inversamente proporcionales, frecuencia y periodo. Por supuesto, esto es qué tantas oscilaciones genera en un cierto tiempo, o más bien cuánto tiempo tarda en hacer una oscilación. Me parece que lo había dicho mal, pero es eso, qué tanto tiempo tarda en hacer una oscilación completa, mientras la frecuencia es cuántas oscilaciones hacen un tiempo de un segundo. Entonces esa es la definición, y es posible verlas a través de las mismas ecuaciones que las expresan.